Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos al primer video de cuentos de terror para antes de ir a dormir en su versión para YouTube. Gracias por estar aquí, quizás algunos me recuerdan de la página de Facebook Cuentos de Terror para antes de ir a dormir. Pero ahora, cambiando un poquito de formato y trayéndoles para ustedes un video que puedan ver, sentir y escuchar, estamos aquí. Estamos aquí y esperemos que este sea el primero de muchos videos. Esperemos que con el tiempo logremos ganarnos su atención, su confianza y sobre todo sus likes, y que sea un espacio de entretenimiento para toda la familia. Esta noche vamos a hablar de un tema del cual ya hablé en otras redes sociales, de un tema que causó cierta curiosidad en las personas y que me siguieron preguntando acerca del caso. Sin embargo, en otras redes sociales no pude hablar tan extenso porque el formato no lo permite y no pude extenderme más de lo que yo hubiera querido. Pero aquí, pues, no tenemos el tiempo tan limitado, así que en la medida de que ustedes quieran escucharlo, vamos a hablar de eso. Y el tema que nos atañe en este momento son los deshuesaderos de automóviles. Así es, en otros canales hay videos de gente que ha visitado los deshuesaderos y definitivamente en esos lugares les están pasando cosas. Definitivamente hay presencias en esos lugares. Definitivamente la oscuridad, la tragedia que tiene un vehículo de ese tipo para narrar es algo por demás sobrecogedor. Es algo por demás enigmático. Porque sí, la mayoría de los carros que llegan a un deshuesadero o a un depósito de vehículos, sobre todo cuando este está en la carretera, son vehículos que sufrieron un percance terrible. Y son vehículos cuyos propietarios o cuyos ocupantes murieron en el interior. Muchos de estos vehículos, incluso cuando los han llegado a llevar a los depósitos, a los deshuesaderos, llevan todavía restos, vestigios de lo que fue el accidente, vestigios de lo que fue la mala fortuna de los últimos momentos que pasaron en ellos sus ocupantes. Tal es el caso de que si tú vas a un lugar de esos y te asomas, puedes ver que incluso son como una pequeña cápsula del tiempo donde todo se detuvo ahí. Mi experiencia es que yo acudí a visitar a un compañero, a un ex compañero de trabajo, a un lugar de esos. Ahora se dedicaba a ser el encargado de vigilar el depósito de vehículos. Un depósito de la carretera que está, bueno, desafortunadamente no puedo decirlo porque le causaría algunos problemas a él en su trabajo. Él sigue laborando ahí hasta últimas fechas. Pero vamos a decir que fui al deshuesadero. Y yo le dije que me parecía aburrido que él estuviera trabajando en ese lugar. Yo le dije que simplemente estaba viendo pasar el tiempo, que simplemente, pues, ahí no pasaba nada. Digo, para yo que lo conocí, que sé que era una persona de actividad, de estar buscando constantemente, de estar en constante movimiento, de estar buscando una actividad siempre, de tratar de mantenerse ocupado, se me hacía raro que él adoptara una actitud tan pasiva en ese trabajo, que únicamente, hasta donde yo pensaba, únicamente consistía en abrir la puerta cuando llegaba la grúa con algún vehículo accidentado, recibirles el inventario a los de la grúa y decirle dónde lo iban a colocar, dónde lo iban a poner, dónde iba a estar ese vehículo por si alguien lo reclamaba, cosa que es difícil. Hay vehículos ahí que llevan 10, 15, hasta 20 años y nadie los ha reclamado porque nadie quedó vivo para hacerlo. Entonces la cuestión aquí es que me dijo, ¿sabes qué? Si tú conocieras este lugar, si tú supieras cómo es
cuando empieza a caer el sol, cuando empieza a llegar la tarde, pensarías de una manera diferente. Así transcurrieron unos minutos, me empezó a dar curiosidad, comencé a caminar por ahí, a ver los vehículos accidentados, y esta es la parte que yo les digo que son como cápsulas del tiempo. En un coche, un Corsa, me acuerdo que había un portavasos en la parte central del vehículo. En él todavía estaban los restos de unos vasos de cerveza, la cerveza incluso ya se había cuajado, pero se notaba que alguna vez fue cerveza. Se notaba que alguna vez fue esa bebida. Quizás quiero pensar que en esta parte de la historia, en esta parte de la ecuación, tal vez el conductor del vehículo estaba en un estado etílico y tal vez por eso sucedió. Pero tampoco quiero adelantar juicios. Sin embargo, me asomé atrás, asomé a la parte de atrás y había juguetes de niños, había zapatos. Y lo que quizás no me crean, pero sin embargo sucede, es que había restos de gasas con sangre seca que se ve que los paramédicos usaron en algún momento al auxiliar a las personas que sufrieron aquel accidente. Todo lo demás, toda la parte trasera del vehículo y toda la parte lateral era una completa ruina. Se ve que en algún momento tuvieron que cortar ese vehículo, posiblemente para sacar a los ocupantes. Me asomé a otro vehículo, uno de una importante empresa de cosméticos, ustedes sabrán cuál es, esa que les da estos cochecitos como color lila con verde aguamarina a sus empleados, a sus representantes, ¿no? Que generalmente son mujeres. Dentro del vehículo, atrás estaba una maleta, totalmente empolvada. Sí, yo creo que en el último minuto, el operador u operadora de ese vehículo simplemente tuvo que salir o la tuvieron que sacar y dejó toda su vida detrás. En la maleta había catálogos, había cosméticos. No es que yo lo hubiera abierto, es que estaba rota porque el tiempo hizo estragos y finalmente terminó venciendo el cierre y todo el producto que ella llevaba, incluso con un montón de polvo, incluso cubierto de telarañas, estaba esparcido en el asiento de atrás. Y sé que era una mujer, o quizás al menos una mujer viajaba en ese vehículo, porque en la parte delantera de este estaba lo que es una zapatilla de color rojo, con el tacón roto, y todavía restos de un poco de sangre. Bueno, no podemos decir esa palabra aquí, pero de líquido hemático, de líquido rojo. Ustedes sabrán de qué se trata. Otro vehículo también tenía una historia por narrar. Quizás una familia, un matrimonio, que iban de viaje para llegar a la boda de algún ser querido, de algún conocido, de algún amigo. Y desafortunadamente no alcanzaron a llegar. Y no alcanzaron a llegar, eso lo sé, porque en la parte trasera de ese vehículo de color negro, que no recuerdo ahorita cuál era, estaba un regalo de bodas. El papel plateado, con dibujos de palomitas y campanas y listones, era la señal inequívoca de que ese sería un regalo para los novios. Un regalo que nunca llegó a su destino. Un regalo que por las circunstancias, que por la desgracia, la tragedia, nunca fue entregado. Y no sabemos, al menos yo no lo sé, al menos mi amigo tampoco lo sabe, porque esos detalles no se los llegan a contar al personal del depósito, del deshuesadero. Pero quizás también esas personas que viajaban en ese auto fallecieron. Y a juzgar por los daños, lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que partieron de este mundo. Todo en un instante, en una fracción de tiempo tan pequeña que quizás ni siquiera se hayan dado cuenta de lo que les pasó. Quizás ellos siguen atrapados en ese vehículo y en una versión muy macabra de esta historia. Quizás ellos están en una dimensión en la que estarán de por vida, en la que estarán para siempre, y ellos creen que siguen conduciendo hacia esa boda. Eso sería lo más irónico.
Sin embargo, no era lo peor que había en ese lugar. Sin embargo, no era lo más aterrador ni lo más macabro. Había un apartado dividido por una reja. La reja estaba cubierta con esa cinta plástica que le ponen últimamente a las rejas para evitar que se vea de un extremo a otro. Con curiosidad le pregunté a Álvaro, no les había dado el nombre de mi amigo, vamos a llamarle Álvaro. Le pregunté a Álvaro, oye, ¿y ahí atrás qué hay? Me dijo, eso mi hermano, esos son los peores vehículos. Ahí no te metas. De hecho, todos estos carros que están de aquel lado de la reja tienen pintada una cruz de color de rojo. Y sí, esto se los paso al costo, esto se los paso para que lo vayan sabiendo. Si ustedes acuden a un desguazadero, a un depósito, desguace como le dicen en España, yonque como le dicen en el norte de México y Estados Unidos, cuando acudan a ese lugar, si ustedes ven un carro que en alguno de sus cristales, si es que le queda alguno, tiene marcada una cruz con pintura en color rojo, lo mejor que deben hacer es alejarse de ese coche. Porque en ese coche seguro, ahí fue sí o sí que hubo muerte. Ahí fue sí o sí que hubo un espectáculo desolador donde alguien partió hacia el otro mundo. Y lo peor es que la persona no partió. La persona sigue ahí atrapada en ese vehículo. A veces no entiende lo que pasa. Algunas de esas almas llegan hasta a molestarse. Y es cuando se manifiestan de formas que no puedes ni imaginar. Es cuando se empiezan a manifestar. Cuando empiezan a llamar tu atención. Cuando quieres que te acerques. Cuando estas quieren hacer que tú vayas a ellas. Y se dice que si buscan eso, es porque quieren que tú tomes el lugar que ellas tienen en ese inframundo en el que igual se fueron. Y tal vez tú me puedes decir, es un alma, es un espectro, es un fantasma, no me puede hacer nada. Te equivocas. Te puede robar energía. Al día siguiente puedes amanecer muy cansado. Al día siguiente puedes amanecer con mucho sueño. Y si eres una persona activa, tener mucha flojera de hacer las cosas. Si eres una persona alegre, al día siguiente puedes tener una tristeza muy profunda y ni siquiera sabes por qué. Si eres una persona que siempre está interesada en aprender algo, de repente todo lo que te gusta hacer, ya no lo quieres hacer. ¿Y por qué? Porque ese muerto, esa alma, ese espíritu, se vino a tu casa contigo. Y ahora lo estás cargando en la espalda. En el mejor de los casos, no te preocupes. Se cansará, se dará cuenta de que estaba mejor en su auto aunque esté destruido. Y se va a regresar al deshuesadero, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, esa cosa puede vivir contigo, puede morar contigo. Vivir no es un término relativo, esa cosa ya no vive. Pero puede morar contigo, estar en tu casa, observarte mientras duermes, esconderse entre las sombras de tu habitación. Estará contigo por mucho, mucho tiempo y sobre todo si se siente cómodo. Así que vamos, le dije a mi amigo, bueno, a mí me parece interesante. Después de todo, a esto vine. Después de todo, vine a checar si hay algún fenómeno aquí que pueda yo corroborar, algo que me diga lo que estoy buscando. Y estoy buscando saber si ellos regresan o si ellos no se van o si hay vida después de la muerte. Eso me interesa. Me dijo, ¿sabes qué? A las 5 va a llegar el supervisor y se va como a las 6. A esa hora te voy a prestar las llaves y puedes revisar lo que quieras. Puedes pasar de qué lado, nada más no me desordenes nada y sobre todo no despintes ninguna cruz de esas. En cuanto se vaya el supervisor, te doy las llaves
pero no te acompaño allá. Yo allá no quiero estar y menos en la tarde. Así me dijo Álvaro. ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía sucederme que no haya yo visto antes? ¿Qué podía pasar si entraba y si curioseaba por ahí? Nada, no iba a molestar a nadie. Absolutamente a nadie. Pero a veces jugar con fuerzas que no conoces, a veces jugarle al vivo, como decimos en México, te puede resultar muy, muy perjudicial. Y lo descubrí de la forma fea. Porque su supervisor, el supervisor de Álvaro vino, revisó algunas documentaciones, checó parte del inventario. ¿Cómo revisas algo cuando todo está destruido? No lo sé. Pero de alguna manera ellos saben lo que tienen y lo que no. En fin, a eso de las 6:30, se va el supervisor. Álvaro de repente toma las llaves. Ahí está, güey. Vete a ver allá lo que quieres ver y espero que no lo vayas a lamentar. De alguna manera sí terminé lamentándolo. De alguna manera sí pasaron cosas. Llegué, abrí. La tarde estaba empezando a pardear. La oscuridad estaba llegando. El sol ya se estaba ocultando. Las sombras comenzaban a hacerse presentes en aquel lugar. Había una especie de corriente de aire muy propia del otoño, porque en esa temporada fue cuando fui. Septiembre, octubre, no me acuerdo. Y comenzaba a caer la noche. Las sombras comenzaban a apropiarse de todo. Y una corriente de aire se metía entre todos los rincones de esos coches destrozados. Se metía en todas partes. Un sauce que estaba ahí lo movía. Y ese sauce parecía cobrar vida y quejarse de algo. Quejarse por algo. Le daba, no sé, como un aire como de angustia, como de nostalgia al mismo tiempo, como si alguien ahí estuviera. Y esa persona que estaba ahí era portadora de una gran tristeza. Pero bueno, yo tenía esa sed de saber qué había pasado ahí. Tenía esa curiosidad de acercarme y de ver si de alguna manera alguna de esas almas, alguna de esas ánimas o espectros o como ustedes les quieran llamar, se me manifestaba. Quería ver si eso era posible y no sé por qué. A veces la curiosidad humana puede ser muy, muy atrevida. Sin embargo, se me pasó el tiempo curioseando. Cuando me di cuenta, ya estaba oscuro. Estaba oscuro como boca de lobo. Y yo tenía que cruzar todo ese patio donde estaban los peores vehículos, los peores accidentes, para llegar a la reja y después reunirme con Álvaro del otro lado. De repente detrás de mí escuché pasos. Y yo sé, no tienen que creerme, ¿no? Es algo que yo les estoy narrando porque así lo viví. Pero digo, como tantas de estas historias, algunas tendrán tintes verídicos, algunas serán totalmente inventadas y cuando sea así, yo se los haré saber. La cuestión es que, como les digo, escuché pasos detrás de mí. Inmediatamente quise voltear, inmediatamente miré hacia atrás para ver quién me estaba siguiendo o qué me estaba siguiendo. De hecho, yo pensaba y con ganas, con el alma, quería yo que fuera un animal. Pero no, no era nada de eso. De repente, detrás de mí, bueno, como a 45 grados, así, volteo. Y veo cómo lentamente se cierra la puerta de uno de esos vehículos destruidos. Veo cómo la puerta viene acá y se cierra despacito. No me iba a quedar con la curiosidad. No se lo iba a achacar al viento tampoco. Digo, sí había viento, pero la puerta se cerró despacio. Y yo pensé, pues era de estar atorada, por eso el viento no la pudo cerrar rápido. Por eso se cerró tan lento.
Hago la prueba, trato de mover la puerta y la puerta estaba totalmente atascada porque el vehículo al que pertenecía estaba tan destruido que la apertura y cierre de puertas prácticamente era un imposible, a menos que, claro, tuvieras una fuerza descomunal. No es que yo la tenga, pero sí me costó trabajo abrirla y cerrarla. Así que no pudo ser el viento, pero en esas estaba cuando escuché que alguien detrás de mí dijo el nombre de una persona. No lo imaginé, se escuchó con claridad, con toda la claridad del mundo. Ayúdame, Carlos. Ayúdame, Carlos. Ese sonido venía de uno de los vehículos accidentados. Uno que estaba tan deforme, tan destruido, que ni siquiera sabía qué marca era. O qué marca fue alguna vez. Lo escuché una vez más. Ayúdame, Carlos. Ayúdame, Carlos. En ese momento sí. Sí, ya tenía miedo. Sí, te da miedo. No puedes explicarte lo que está pasando. No quieres explicarlo. No quieres permanecer más tiempo ahí. Pero vino el remate que el mundo de los muertos me dio a mí. Por andar de metiche. Y fue que cuando me dirigí ya hacia la salida, ¿de qué lado volteé? Hacia mi derecha. Y estaban los restos de lo que alguna vez fue un tráiler. Se ve que de alguna manera se había volcado. Y no creo, sinceramente, que el operador lo haya logrado. Le quedaba una puerta buena, la puerta del copiloto. De repente la vi. También de nuevo recorrerse. Ahí hizo una especie de vaivén y eso sí se le podía atribuir al viento. Eso sí. Pero lo que no se podía atribuir al viento de ninguna manera es que de repente detrás del tráiler pasó la sombra enorme de una persona. Y aunque ya estaba oscureciendo, alcancé a ver la típica vestimenta de un operador de tráiler. Una camisa, un chaleco y una gorra. Lo más curioso es que esta persona se paró frente a mí y pude notar su mirada, pude ver esos ojos tan oscuros como el carbón, tan oscuros como la noche, que me miraban fijamente. Y eso duró muy poco, porque después de un momento, tal como se me había parecido, así se desvaneció ante mis ojos. Ya no pude soportar el miedo, les voy a ser honesto, sería muy el comisario del terror, pero eso ya se salía de todo lo que yo hubiera presenciado, de todo lo que yo hubiera visto en mi vida. Así que era momento de salir de ahí, de cerrar la puerta y de dejar atrás todos esos horrores, de dejar atrás todas esas almas que de alguna manera sé que estarán atrapadas en ese lugar. Si tienes curiosidad de ir a un deshuesadero, no vayas solo. Y de alguna manera toma este video como una guía para acudir a esos lugares. Nunca retes a nadie. Porque no solo hay ánimas, no solo hay almas de personas que están ahí atrapadas. Hay otras cosas ahí. Y que no sabes de lo que son capaces. Así que nunca tientes a fuerzas que no conoces. No sea que por cometer el error que yo cometí, acabes llevándote una de esas entidades a tu casa. Así que bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Los espero aquí. Regálenme un like, suscríbanse a nuestro canal y tendremos, por lo menos por ahora, un video cada semana. Los espero aquí en Cuentos de Terror para antes de ir a dormir y también en nuestras redes sociales con el mismo nombre, Facebook, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias por haber estado aquí y seguimos con el terror porque el terror nunca termina. Se despide de ustedes su amigo y
y narrador, Cristian Perales, el comisario del terror. Buenas noches.